Vale. Bueno, pues muy buenas tardes a todas. Mi nombre es Sonia Garijo y antes de empezar quiero dar las gracias a Maite por darme la oportunidad de estar aquí y permitirme traer mi voz. Mi voz como el eco de muchas otras que siendo tan protagonistas como nosotras, que hoy sí que estamos aquí presentes, pues no han podido estar, no han tenido esta oportunidad. Así que, bueno, con el deseo de estimular alguna reflexión entre las personas que nos oigan, algún pequeño cambio de mirada o incluso pues iniciar algún proceso que ya está empezado, pues me gustaría dedicarle esto a todas las que hoy no pueden estar aquí. A las mujeres, a las hembras, a las primigenias, a las que nos dieron la vida y lucharon a costa de la suya para que hoy podamos estar juntas y compartir. Así que, bueno, sin más dilación, pues vamos a empezar este encuentro que hemos llamado Cuidados Verdes, bases ecofeministas para entender tu naturaleza. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de centramiento. Os voy a pedir que os coloquéis en una postura cómoda, relajada, que los dos pies estén tocando el suelo, las piernas levemente separadas y prestando especial atención a la espalda, intentando que pueda descansar sobre su propia verticalidad. Vamos a intentar poner los brazos con las palmas hacia arriba en señal de aceptación y la cabeza con la barbilla levemente inclinada hacia el pecho. Y suavemente, si no lo has hecho ya, puedes ir cerrando los ojos, llevando la atención al cuerpo como si pudieses desplazar el foco desde el exterior al interior. Ve llevando la atención al cuerpo como si pudieses vestirte con tu propia piel, habitando tu cuerpo, llevando la atención a las distintas zonas, los pies, las piernas. Trata de imaginar este bloque de la cintura, cadera, el pecho, la espalda, los hombros, los brazos, el cuello. Lleva la atención a tu cabeza y simplemente respira. Respira inhalando y exhalando, dejando que el aire entre y salga. Permite que tu respiración te acune, te lleve. Y con cada inhalación das permiso a actualizarte, a renovar tus células, a oxigenarte. Y con cada exhalación sueltas. Sueltas lo viejo, lo gastado, lo que ya no sirve. Y en este estado de quietud, te voy a pedir que lleves a tu pantalla mental una imagen. La imagen de una jovencita de unos 15 años. Una jovencita de las que nacen donde no toca, donde los recursos son pocos y las discusiones son muchas. Una joven que desde que nació fue marcada, señalada, discriminada, quizás por el color de su cuerpo, por la forma de su cuerpo, por el sexo de su cuerpo. Marcada, señalada, discriminada, apartada. Una jovencita que donde nació no había cuidados para ella, que vivía en una habitación aparte del resto de su familia.
Una habitación sin luz, sin espacio, sin lo imprescindible y también sin lo necesario, donde el mayor lujo era salir al jardín y compartir un rato con el resto de la familia, aunque eso implicase llevarse algún empujón. Piensa ahora en esta jovencita con todo lujo de detalles. Imagina su rostro, su mirada, su expresión facial. Una vida que ni siquiera entiende lo que significa estar viva. Una vida encerrada en un cuerpo que no conoce el cuidado, solo la soledad, la discriminación y los malos tratos. Piensa en ella, en esa jovencita que nace en el seno de una familia que no la entiende, que no conoce su naturaleza, ni sus necesidades, ni sus emociones. Solo un cuerpo portador de una vida que no le corresponde, donde salir a la calle es decisión de otras personas, donde qué se ingiere lo imponen otras personas, donde ni siquiera su sexualidad depende de ella. Una joven que desde que nació fue marcada, señalada, discriminada, apartada, quizá por el color de su cuerpo, quizá por la forma de su cuerpo, quizá por el sexo de su cuerpo. Silenciada, oprimida. Piensa en el día en que esta jovencita dejó de ser niña y se convirtió en cuerpo, en carne, en objeto de deseo. Y ocurrió. Ocurrió que ya no estaba solo como una más de la familia, apartada. También tenía un uso, un servicio que ofrecer. Dejarla con los depredadores se convirtió en una buena opción. Piensa en ella. Y cuando puedas, ve abriendo los ojos. Y piensa en esa jovencita de la que estábamos hablando. Y sigue pensando en ella. En esa jovencita que desde que nació fue señalada, discriminada, apartada, silenciada, oprimida. Quizás por el color de su cuerpo, quizás por el color de su cuerpo, por el sexo de su cuerpo o quizás por su especie. La jovencita que vemos en la imagen se llama Wolen, tiene aproximadamente la edad que correspondería con la adolescencia en una joven de nuestra especie, de una humana. Wolen es una cerda que actualmente vive en la Fundación El Hogar. Es una hembra que vivía en una familia que no quería tenerla y que nunca se preocupó por entender lo que necesita un cerdo, una cerda en este caso. Ni qué alimentación, ni qué hábitos de salud. Llegó a la Fundación El Hogar este verano por una llamada de unos vecinos que la vieron, que los otros hijos de la familia la sacaban a pasear y la querían dejar en la calle, en el bosque, porque querían que se fuese con los jabalíes. Y estos vecinos llamaron para buscar algún sitio donde se pudiese quedar porque estaban en unas condiciones deplorables. Como podemos ver en la imagen, tenía un estado de obesidad muy, muy grande,
Aquí ya llevaba un tiempito, pero cuando llegó no tenía tanta grasa en la cara que apenas se le podía ver la mirada, los ojos. Y como podemos ver, la raza de este tipo de cerdos tiene las patitas muy cortas, por lo que apenas pueden caminar deprisa y por el estado de obesidad en el que se encontraba apenas se podía mover. Y debe ser que no debió tener muy buena vida porque cuando llegó con nosotras al santuario, cuando le íbamos a acariciar, se ponía a gritar pensando que no eran caricias lo que iba a recibir. Estos vecinos que llamaron vieron que estaba con el resto de niños de la familia, estaba fuera y la querían dejar en la calle y llamaron para que pudiese ir a algún sitio. Afortunadamente se pudo hacer el rescate y ahora está en el santuario El Hogar, que es el santuario más antiguo de España. Actualmente tiene 15 años, empezó en Madrid y lo fundó Elena Toba, que es una de las mayores activistas veganas que existen en España y una persona referente en todo el ámbito de cuidados y de cuidados, sobre todo a animales como Wallen, que han tenido una historia dura, una historia de sufrimiento, pero que cuando se le dan las condiciones y los apoyos y sobre todo el contexto de cuidados y de cariño se convierten en supervivientes. Wallen cuando llegó, a pesar de ser tan jovencita, pues había vivido muchas cosas. De hecho, nos alarmaba mucho el estado de salud en el que se encontraba, pero al poquito tiempo de estar entre nosotras, los datos médicos comprobaron que no solo es que estuviese en un estado de obesidad tan grande, sino que además estaba embarazada. Parecía que un jabalí la había dejado embarazada. Y bueno, ya os podéis imaginar el terror que tenía que sentir cuando la dejaban en el bosque, con este estado de salud en el que apenas podía caminar, en el que sus patitas ya directamente, pues generalmente se lo impedirían y se encontrase pues con alguna manada de jabalíes que solo por el tamaño la triplicarían y el estado de miedo en el que tendría, ¿no? Cuando llegó con nosotras, ya os he dicho que no se dejaba tocar apenas, pero es cierto que no tardó mucho en confiar. De hecho, Gemma, que es una de las personas que más se suele encargar de los cerdos dentro del santuario, dice que ha sido espectacular el proceso de evolución que ha tenido de confianza en el ser humano y de poder volver a abrirse a otras manos. De hecho, el día de su parto permitió a Elena y a todo el equipo que la asistiesen en todo y, y nos ha permitido estar en ella en todo el proceso de crianza, aunque por supuesto lo ha dirigido ella. Aquí la podemos ver amamantando a sus hijas, a sus hijos, que si lo veis tienen los típicos rayones de los jabatos. Y actualmente Wallen vive en el santuario El Hogar, que es como la mayor parte de los santuarios un centro donde se capitaliza el conocimiento sobre el bienestar animal y el verdadero bienestar antiespecista, no entendiendo de la especie, sino viendo qué necesita cada uno y pudiéndoselo dar, un espacio de libertad y sobre todo un enclave de seguridad. Y bueno, con el tiempo Wallen ha ido cambiando mucho su estado de salud, aquí ya se la veía bastante diferente, pero bueno, esta foto es algo más reciente, ha como reducido su tamaño a la mitad y, y ha mejorado muchísimo en cuanto a todas las condiciones que abarcan su vida. Y Wallen tiene esta historia, una historia en la que pues después de haber vivido una negligencia familiar tremenda, después de haber vivido los malos tratos, el abandono, incluso unas condiciones que la llevaron incluso pues a una violación, ¿no? Si lo podemos llamar en este entorno, en estos términos, con las condiciones, con el cariño y con el cuidado, Wallen ha conseguido otras condiciones de su vida. Y os cuento la historia de Wallen porque es representativa de muchas de las historias de muchas mujeres, incluso de las mujeres que a lo mejor escuchan esta charla, porque no somos tan diferentes. Y justo por eso estamos hoy juntas aquí, porque hay muchas cosas en las que tenemos que aprender sobre la naturaleza y las naturalezas y ver en qué nos parecemos para poder seguir caminando juntas un camino de crecimiento y de evolución. Así que, bueno, pues con esto vamos a dar pie a la parte más teórica de esta charla que hemos llamado Cuidados Verdes, bases ecofeministas para entender tu naturaleza. Me presento, soy Sonia Garijo Gertrudix y soy psicóloga general sanitaria.
y dedico mi carrera profesional a acompañar a personas a que puedan entender y respetar su naturaleza en un mundo en el que convivimos con otras muchas y tenemos que aprender a convivir de manera sostenible y sobre todo justa. Como sabéis, con el avance de la sociedad hemos ido generando un estilo de personalidad y unos estilos de vida que nos han ido separando de la naturaleza. Y en este proceso de mejorar nuestra calidad de vida y de crear pues muchísima tecnología, de crear muchas comodidades, nos hemos separado de la naturaleza pensando que no solo somos diferentes de la naturaleza, sino que también somos superiores. Entonces estamos creando como esta pirámide que vemos aquí, en la que vivimos en algo que es muy egológico, ¿no? En el que el ser humano es el que está para que todo lo demás le sirva. Y además, desde la mirada del ecofeminismo, no solo el ser humano, que sería el antropocentrismo, sino que además es el hombre, ¿no? Como el hombre como medida de todo lo demás. Todo lo demás tiene que servir para el hombre y el ser humano. De esta forma, lo que vemos es que hay un patrón, que es este hombre-ser humano, y todo lo demás, entendiendo que somos las mujeres, el resto de animales y el resto de la naturaleza, estamos para completar sus necesidades. Se dice que a nivel de etapas geológicas, pues teníamos el Triásico, el Jurásico, hasta que entramos en el Holoceno, que fue cuando se dio la última glaciación, y que entramos entonces en esta última etapa. ¿Qué sucede? Que el ser humano no recuerda otras etapas porque su propia vivencia se limita a las eras en las que solo ha vivido él. Entonces ahora hay muchos científicos que hablan de que estamos en una nueva era que se llama el Antropoceno, porque la influencia del ser humano en el medio ya ha sido tan significativa que se puede decir que estamos creando como otra etapa diferente. Sin embargo, hay otros autores como por ejemplo Carmelo Vizcarra, que no sé si lo conocéis, es un médico antroposófico. En uno de sus muchos vídeos bromea con esta idea y dice que más que eras geológicas también podemos hablar como de etapas de la historia, ¿no? Y que si bien estaba antes, por ejemplo, el paleolítico, en el que el nomadismo y el estar en un sitio era como la base para crear seguridad y lograr alimentos que mejorasen nuestra supervivencia, y luego en el neolítico era el movimiento el que lo aseguraba, actualmente estamos en una época en la que estamos en el ansiolítico, donde la ansiedad es lo que nos identifica como especie y es el motor que nos permite sentarnos en un día a día. Y bueno, más allá de las bromas y del término que utilicemos, sí que es un hecho que vivimos en un momento histórico en el que la Tierra está reclamando ayuda, en el que la Tierra está enfermando y con ella nosotros. Y por mencionar algunos datos, sabemos que la Tierra en su conjunto está mostrando una serie de síntomas que nos hacen pensar que se está enfermando, que está teniendo un declive muy acelerado. Por ejemplo, cada año se talan en el bosque 10 millones de hectáreas de distintos tipos de árboles en distintas zonas del planeta. Actualmente el agua potable se ha reducido a un 0,007%. La diversidad de mamíferos, aves, peces y anfibios y reptiles se han reducido en un 68% desde 1970, lo que se conoce como la sexta gran extinción. Datos como que si asesinásemos humanos al mismo ritmo que asesinamos a otros tipos de animales, en 17 días nos extinguiríamos como especie, y un sinfín de datos que nos hacen pensar que está pasando algo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los cuidados, con la psicología y con la salud mental? Pues bien, sucede que en paralelo con esta enfermedad que se está generando en la Tierra, que tiene que ver con el agotamiento de los recursos, sucede que algo similar está sucediendo en la salud mental de las personas. Si vemos, por ejemplo, la base de datos clínicos de atención primaria, los datos publicados en el 2020, que son los más recientes, reflejan que hay un incremento significativo de los casos de ansiedad, de depresión, trastornos de alimentación y de ideación suicida. La Fundación ANAR, que es el teléfono del menor y que recoge estadísticas sobre este tipo de dificultades en la población infanto-juvenil, en el último informe ha reflejado que los trastornos de alimentación han aumentado cerca de un 400% desde 2020. O sea, cifras que son increíbles.
Además de ello, han aparecido otros nuevos trastornos, ¿no? Como el trastorno por déficit de naturaleza, la ecoansiedad y otros muchos que nos están poniendo el foco en que nos estamos agotando también como seres humanos. Me gustaría con esto citar a Krishnamurti, una frase que yo creo que refleja mucho esto que estoy tratando de mostrar, que dice: estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma no es una forma buena de medir la salud. ¿Por qué comento esto? Porque parece que se están agotando los recursos de la Tierra y nos estamos agotando como recursos, ¿no? La salud mental también se está agotando y parece que este paralelismo puede tener como un desencadenante común. De hecho, cuando vemos todos estos procesos de salud mental, tanto las personas que tienen un trastorno específico, como por ejemplo las personas que tienen ansiedad o las personas que tienen depresión, lo que se ve es que hay como mucha comorbilidad. Las personas que tienen depresión también tienen ansiedad. Las personas que con probabilidad tienen ansiedad también probablemente tengan depresión, porque lo que parece es que hay algo detrás que está provocando todo esto. Y yo me pregunto, ¿no será que esto que está detrás, tanto de este agotamiento de la Tierra como de este agotamiento de la salud mental en las personas humanas, tiene algo que ver con esto que decíamos del androantropocentrismo? Pues bien, si buscamos en la información de cuál es esta mirada más allá de los trastornos y de lo que nos está pasando como especie, como ser humano, podemos hablar de trauma. El trauma lo que nos dice es, el trauma es vivir algo para lo que no estamos preparadas, ¿vale? Y ahí se genera la disociación. Es decir, el ser humano viene al mundo con un cuerpo sensible, con un cuerpo frágil y vulnerable y vive una serie de situaciones. ¿Qué sucede? Que si esas situaciones son más grandes que lo que está preparado para vivir, se tiene que proteger de alguna manera, se desconecta. Y esto es lo que se conoce como disociación. Esto sucede con todo tipo de traumas y sucede mucho en la sociedad en la que vivimos, en la que mucha gente vive de espaldas a sus necesidades. De tal manera que como no puedo ver mis necesidades, no puedo entender mi naturaleza y vivimos de espaldas a ellas, de alguna manera se genera como una desconexión natural y vivimos de espaldas a esta realidad, ¿no? De hecho, Yayo Herrero, que es una de las ecofeministas más representativas que tenemos en nuestro país, habla que vivimos en un sistema que vive de espaldas a la vida, porque vive de espaldas a sus dos necesidades básicas, que serían que somos seres ecodependientes e interdependientes. ¿Qué significa esto? Pues que si el ser humano viene con dos necesidades básicas, que serían la ecodependencia y la interdependencia, y vivimos de espaldas a ellas, es normal que se genere un trauma. Es normal que se genere todo este desencadenante de procesos de salud mental que nos alertan que algo está pasando, que vivimos de espaldas a lo verdaderamente importante. Y esto verdaderamente importante tiene que ver con la ecodependencia, es decir, todos los procesos que vivimos para sostener la vida requieren de una vinculación estrecha y directa con la naturaleza. El aire que tomamos, los alimentos que ingerimos, la materia prima con la que construimos nuestras casas, los recursos fósiles de los que extraemos para poder simplemente movernos o calentarnos. Toda nuestra vida se sostiene en el contacto con la naturaleza y los procesos de los que ella se deriva. Y por otro lado, también somos interdependientes. Y esto es algo que el ser humano tiende a olvidarse porque nos gusta esta idea de que podemos ser algo separado y diferente de la naturaleza, que podemos vivir solos y que además somos omnipotentes y podemos con todo. Y no es así. Citando a Miguel Ángel Verdugo, que es una de las personas más influyentes en el ámbito de la discapacidad en España, él habla que cerca del 80% de la población en algún momento de su vida sufre algún tipo de discapacidad, ya sea de forma permanente o de forma puntual. Es decir, somos cuerpos vulnerables y que en muchas ocasiones además somos vulnerados por las condiciones en las que vivimos, que nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos interconexión, el vínculo es la base de la vida, es la unidad de la vida y esto lo tenemos que tener muy presente, porque si no sucede que nos desconectamos y de alguna manera todo el sistema en el que vivimos, tanto el sistema patriarcal, el sistema liberal, el sistema en el que hemos estado influenciados por la Iglesia judio-cristiana todavía hasta nuestros días,
todo esto oprime estas dos necesidades básicas y nos hace que vivamos de espaldas a poder satisfacerlas y, por tanto, a poder tomar fuerza en nuestros procesos de vida y en nuestros guiones de vida. Y entonces podríamos decir que la manera en la que nos cuidamos personalmente es la manera en la que cuidamos del planeta. Ansiedad, depresión, insomnio, deforestación, sequías, incendios, son todo la misma cosa. Tenemos que aprender a cuidar nuestra naturaleza, a entrar en contacto con nuestro interior, quererlo, cuidarlo y relacionarnos con el exterior siguiendo las mismas pautas, estableciendo líneas de cuidado bidireccional. Entonces, bueno, habiendo entendido un poquito que estamos en un sistema en el que, de alguna manera, estamos viviendo, que en el planeta estamos agotando los recursos, ¿no? Y que en estos momentos podríamos decir que hay muchos síntomas de que la Tierra está enfermando y que de manera paralela nos está pasando igual con los seres humanos, tanto a nivel de salud física como de salud psicológica. Estamos agotando nuestros propios recursos, ¿no? Que además esto es uno de los postulados centrales del ecofeminismo, que vivimos en sistemas que oprimen, silencian e invisibilizan las dos materias básicas de la prima, que serían las dos materias primas básicas de la vida, que serían los cuerpos y los territorios. Y esto puede tener un desencadenante común, que es nuestro estilo de vida androantropocentrista, en el que se dice que el ser humano organiza todos los recursos, entendiendo como recursos a las mujeres, al resto de animales y a toda la naturaleza, para satisfacer unas necesidades que además no son ciertas, porque el ser humano, como animal, solo necesita la ecodependencia, solo tiene la ecodependencia y la interdependencia. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Bueno, pues yo muestro aquí esta imagen de Elena Sotoka, no sé si la conocéis, he puesto aquí, en todas las imágenes, en todas las ilustraciones he puesto a la autora. Tuve que ir al patriarcado tuve que ir a terapia por culpa del patriarcado. Y un sinfín de yo, porque en estas estamos. Gustav Dack tiene un poemario, siempre que puedo lo menciono, un poemario que se llama Huertos de Libertad, muy recomendable. Y dice, todas las especies han creado comportamientos colectivos que aseguren la supervivencia de su especie. Todas menos una. En relación a todo esto, entonces, ¿qué son esto de los cuidados verdes? ¿Por qué esta charla habla de los cuidados verdes y del ecofeminismo? Pues los cuidados verdes son una propuesta de trabajo terapéutico para poder restablecer este vínculo con nuestra naturaleza, que no es otra cosa que la naturaleza de fuera. Es reconocernos como un pedacito más de tierra que requiere atención, que requiere cuidado y que nos está haciendo un llamamiento colectivo e individual a que cambiemos nuestra forma de relacionarnos con la vida. Los cuidados verdes se enmarcan en lo que conocemos como ecopsicología, que sería esta vertiente de la psicología en la que el ser humano se enmarca de manera sistémica en algo más grande, que no es solo el individuo y su especie y su comunidad, sino que además está dentro de un contexto más amplio que es la biosfera y la ecosfera, y está enmarcado en todo este funcionamiento colectivo en el que se requiere una convivencia en términos de sostenibilidad y, como decía antes, también de justicia. Los cuidados verdes son una propuesta de trabajo para restablecer el vínculo con la naturaleza, pero el vínculo desde el punto de vista bidireccional, es decir, de nada nos sirve establecer trabajos en los que voy a la naturaleza para beneficiarme de ella y entonces de alguna manera la domino, la exploto, la expropio. No. Necesitamos amigarnos con la naturaleza, con la de dentro y también con la de fuera. Y desde ahí transformar nuestra relación de acompañamiento, atención y cuidado con nosotras mismas, con las otras, tanto humanas como no humanas, y con la vida en general. Hay una frase que he leído alguna vez perdón, en textos de Borja Vilaseca, pero no he encontrado el autor original, que dice: nadie se ha emborrachado a base de leer sobre el whisky. ¿Y por qué digo esto? Porque los cuidados verdes requieren de esta parte de contacto estrecho, o sea, no vale algo superficial, tanto en la parte que es de trabajo interno como que
como en la parte que es más de trabajo de contacto con la naturaleza, porque yo creo que son imprescindibles las dos. Por un lado, yo creo que hay que hacer un trabajo para mirar adentro, porque cada quien tiene que revisar las dificultades concretas que tiene en su vida. Tiene que hacer esta psicoeducación emocional, tiene que revisar en su historia de vida qué ha pasado para, de alguna manera, llegar hasta aquí, cuáles han sido sus patrones de relación, cómo ha aprendido, cómo ha desaprendido, trabajar el genograma, imprescindible, el eneatipo. El eneagrama me gusta entenderlo de una forma también que tiene que ver con el transdiagnóstico y con el trauma. Para mí trabajar en el eneagrama es una de las formas más importantes de conocer y de reconocer nuestra naturaleza y de dejarnos en paz, que al final es un poco lo que necesitamos. Porque el eneagrama, como sistema de personalidad, lo que nos dice es, vale, tienes unas características, tienes un esqueleto psicológico en el que, bueno, pues hay unas partes que tienen que ver con tu esencia, con esta parte positiva, tienes una parte que tiene de ego, que es como esta parte negativa, y nos habla de que todos los números, todos los eneatipos, tienen una herida de nacimiento. Entonces esto nos iguala, todos venimos con una herida de nacimiento, que curiosamente luego en nuestra historia de vida se rellena con muchas verificaciones de nuestra hipótesis, ¿no? Si mi hipótesis es, mi herida es que me siento insuficiente, los grandes traumas de mi vida, por llamarlo de alguna manera, van a ser aquellos en los que compruebo que me siento insuficiente, ¿no? Bien por una pérdida de una pareja, bien porque se muere no sé quién, porque tengo un accidente y no consigo. Y cada eneatipo tiene la suya. Entonces, poder reconocer nuestra propia naturaleza nos permite descansar en ella, entender que es así y desde ahí poder trabajar para trascenderla. Luego toda la parte de los valores de lo femenino y lo masculino, ¿no? Cómo nos afectan en nuestro día a día, cómo tendemos a oprimir los femeninos, ¿no? Cuántas veces hemos tenido que oprimir la fragilidad, la sensibilidad, cuántas veces en nuestro día a día, por llevar las prisas, por llegar a todo, tenemos como que oprimir esa parte más sensible y que se asocia con lo femenino. Por otro lado, reconocer los automatismos, porque como decía, al final el trauma nos habla de esto, de que cuando alguien vive algo que está por encima de su posibilidad de comprenderlo, de vivirlo o de enfrentarlo en ese momento, se produce un trauma. Y ese trauma lo que hace es generar una carcasa para no sentir eso, ¿no? Porque como es tan grande y tan desbordante, me desenchufo. Y ahí es donde surgen los automatismos. Y todo el mundo tenemos, no hace falta que sean haber vivido traumas muy grandes, que por supuesto que hay personas que sí, pero generalmente en nuestra vida tenemos automatismos en base a nuestros privilegios que también tenemos que revisar. Y desde ahí la propuesta terapéutica es de escaparnos, quitarnos capas, en vez de escaparnos, de escaparnos. Y así poder comprender nuestra ley de origen, porque al igual que el resto de animales sí que están como muy conectaditos con sus formas instintivas, nosotros los humanos no, porque en este proceso de sociabilización estamos muy influenciados por, como decía, por el patriarcado, por la cultura, por la religión judio-cristiana, por toda la parte capitalista, y todo esto de alguna manera nos emborrona nuestras necesidades y nuestros comportamientos. Entonces, toda esta parte de mirar adentro, de poder revisar nuestra naturaleza, atenderla y respetarla, tiene que ver con ganar más presencia, estar en el presente, más consciente, saber quién soy, qué quiero y cómo me encamino a ello, y sobre todo más responsabilidad, ¿no? De cómo cojo con fuerza todo esto para poder ganar libertad, la poca libertad que tenga por las condicionantes de mi vida para realmente hacer lo que quiero hacer y dejar la huella que quiero dejar en el mundo. Voy a leer estas dos citas que me parecen muy bonitas. La primera es de Arabella Oliven, que dicen: son las desigualdades las que deben ser combatidas, no las diferencias. Estas solo nos enriquecen. Y por otro lado, Vandana Shiva dice: la principal amenaza para la vida en medio de la diversidad deriva del hábito de pensar en términos de monoculturas, lo que suelo llamar monoculturas de la mente. Las monoculturas de la mente hacen que la diversidad desaparezca de la percepción y, en consecuencia, del mundo. Adoptar la diversidad como una forma de pensar, como un contexto de acción, permite que surjan muchas opciones. Por tanto, esta parte de mirar adentro también tiene que ver con reconocer la diversidad dentro de nosotras, los sistemas internos que tenemos, poder aceptarlas y poder darle espacio a todas.
Y por otro lado, la propuesta de la que os hablaba tiene que ver con un contacto con la naturaleza de fuera, con un contacto genuino en el que realmente podamos establecer y restablecer nuestra relación con la naturaleza de fuera desde otro sitio. Y este es el proyecto de cuidados verdes del que os hablaba anteriormente, que se llama La Morada. La Morada es un proyecto comunitario que estamos haciendo en la Fundación El Hogar, en el santuario que os he nombrado al principio de esta charla, en el que lo que queremos es crear un espacio de cuidados para distintos colectivos con el objetivo de poder reconocer nuestra naturaleza como humanas, atenderla y cuidarla y poder establecer esta nueva relación con la naturaleza, entendiendo a los otros seres con los que convivimos, en los que podamos aprender de ellos y en los que podamos establecer una convivencia, como he repetido anteriormente, en términos de sostenibilidad y de justicia social. Entonces, en La Morada, el objetivo que tenemos es acompañar a personas que quieren mirar adentro y florecer. Y tenemos como distintos ejes de acción. Por un lado, en La Morada trabajamos con las personas que viven y residen en el santuario, tanto de manera puntual como de manera más prolongada en el tiempo, para que puedan también aprender sobre sus necesidades, cuál es su esqueleto psicológico, cuál es su eneatipo, a qué tienden, cómo son sus emociones, cómo manejarlas, porque las personas que residen en el santuario tienen una presión existencial enorme de cuidar a tantísimos animales. Hay cerca de 300 ahora mismo viviendo en la Fundación El Hogar y humanas para atenderlos hay 7 u 8, no hay mucho más. 7 u 8 que dedican toda la jornada de su día, no solo la jornada laboral, sino la jornada de su vida a poder atenderlos y cuidarlos. Entonces, por un lado, La Morada atiende a las personas que están dentro del santuario y que atienden estas labores, y por otro lado, también tiene un plan de trabajo para todas las personas de fuera que quieren venir, ¿no? Personas que a lo mejor pertenecen a un colectivo vulnerable, que ha sido vulnerado por la sociedad, ¿no? Como por ejemplo personas con discapacidad, mujeres maltratadas. Elena siempre tiene muy pendiente que este es uno de los proyectos que contemplamos, el poder crear las casas para mujeres maltratadas, porque una de las dificultades que tienen es que cuando una mujer maltratada vive con un animal, no puede acceder a muchos recursos asistenciales de ayuda que existen porque convive con un animal y él no es bienvenido, ¿no? Y entonces poder darles un espacio de trabajo para ellas en el que puedan vivir con sus animales y también con otros, y que sea un entorno de cuidado, de protección, de seguridad y de progreso animal en todos los sentidos. Por otro lado, también queremos estar para todas las personas que a lo mejor no tienen una condición de vida en la que pues, han sido vulnerables per se, pero sí que están atravesando un mal momento, pues a lo mejor están viviendo por un duelo, por el duelo de un animal, cosa que cuesta mucho como en esta sociedad, porque son duelos muy desautorizados. O personas que simplemente están en un momento que les apetece aprender más sobre su misma, su naturaleza, aprender sobre otros animales. Entonces, la propuesta de La Morada es aprender a cuidarnos desde esta mirada ecofeminista en la que no somos un individuo aislado en un contexto, sino que estamos interconectadas por un montón de cuestiones y que tenemos que atenderlas para poder mejorar nuestra calidad de vida. Y en muchos casos estas actividades de cuidados verdes tienen que ver con el contacto directo con la naturaleza, ¿vale? En el libro de Katia Hueso hay un capítulo entero, dedicado a cómo la naturaleza nos puede ayudar en nuestro bienestar. Y ella habla de que para poder restablecer este vínculo con la naturaleza hace falta que sea un contacto directo en el que haya como unas variables que hay que atender, como por ejemplo la frecuencia de las sesiones, la duración, un poco el impacto que puedan tener en nosotros, en nosotras, y tienen que ser guiadas por un facilitador, ¿no? Hay, por ejemplo, las actividades de baños de bosque en las que vamos dirigidas por una persona y vamos haciendo como las distintas actividades. Los cuidados verdes serían algo similar. La palabra de cuidados verdes nació en el 2011 de la mano de también el autor que habló por primera vez del déficit de contacto con naturaleza, que es Loub, y nos hablaba de todas las intervenciones que se basan en el contacto con la naturaleza. Pero hay que poner el foco en el que el contacto con la naturaleza, como decíamos antes, se hace desde el respeto, se hace desde
desde un orden, que ahora hablaremos también de ello. Y matizo esto porque hay otro tipo de intervenciones, no todas, ¿no? Pero también en las que nos acercamos al contacto con los animales para beneficiarnos de ellos, como si estuviesen para servirnos un beneficio a los humanos. Y no es esta la base de los cuidados verdes ni de la morada. El objetivo es que podamos ir a aprender, a ampliar nuestro registro de naturalezas y que podamos amigarnos de otras que generalmente no tenemos, ¿no? Por ejemplo, los tipos de sociedad. Podemos aprender de los tipos de sociedad que establecen los cerdos, que son muy diferentes a las de los humanos, los de los équidos, los caballos, los burros, que son increíbles. Y hablando de todo esto, de cómo, pues si bien nos hemos desconectado de esta naturaleza y a nivel histórica esto apuntaba para mejorar nuestra condición de vida, nuestra calidad de vida, ahora estamos en el punto en el que o reparamos o repetimos, pero repetir implica unas graves consecuencias para nosotros como individuos y para nuestro contexto. Y cuando hablamos de trauma, Peter Burkin, por ejemplo, hace una diferenciación que habla de trauma personal, que es todo aquello que en nuestra vida vivimos que genera un trauma, ¿no? Pues si cuando era pequeño tuve unas dificultades con mi familia, a lo mejor se dio un trauma de apego, o si he tenido un accidente de coche, o si he sufrido una violación, eso es trauma personal. Por otro lado estaría el trauma transgeneracional o trauma familiar, que es eventos que han pasado en mi familia, pues si hubo una muerte temprana, si hubo algún hecho de guerra que afectó directamente a mi familia. Y por último estarían los traumas colectivos, ¿vale? Y este tipo de traumas, por ejemplo, el trauma transgeneracional, el trauma colectivo, se han trabajado mucho a partir de las constelaciones familiares. Y las constelaciones familiares nos hablan de algo muy importante, que son los órdenes del amor, que para mí es un poco como esta ley de origen de los animales, humanos y no humanos, en la naturaleza. Y Bert Hellinger habló de estos tres órdenes del amor y decía que son las cuestiones esenciales que se dan en cualquier tipo de vínculo. Y si lo miramos desde la perspectiva de nuestra relación con la naturaleza, para mí tiene mucho sentido, porque lo primero cuando estamos en la naturaleza es que sentimos que tenemos un lugar de pertenencia. En la naturaleza, cada ser tiene un lugar, ocupa un espacio y es el suyo propio. O sea, los cerdos ocupan un lugar, los seres humanos ocupamos otros, las gallinas ocupan otro. Cada quien tiene su lugar y todos pertenecemos a uno mismo, que es esta biosfera y este ecosistema del que formamos parte y al que pertenecemos. También nos habla de la estructura y de los órdenes, ¿vale? Si bien el reino mineral fue el primero en aparecer, después fue el reino vegetal y después fue el reino animal. Y dentro del animal nosotros pues hemos sido de los últimos. Entonces, esto también nos pone delante de una cuestión de orden cuando hablamos de cómo se organizan los recursos y para quién, porque los seres humanos hemos sido los últimos en llegar. Tenemos mucho que aprender de otros. Podemos fijarnos en los animales de cómo manejan muchas situaciones y muchos conflictos, porque ellos llevan en la Tierra muchos más años que nosotros y son como nuestros hermanos mayores en el planeta Tierra. Y por otro lado, también se habla del intercambio. Si yo tengo una relación con mi prima, tengo que tener un intercambio equilibrado, ¿no? Yo doy, yo tomo, yo recibo y ese es un intercambio equilibrado. Doy y recibo en la misma medida, dentro de lo posible. Hay un libro que se llama Aprendívoros, no me acuerdo del nombre, Mora es su apellido, creo recordar, que dice que los seres humanos somos de los únicos animales que cuando nos relacionamos con la naturaleza solo tomamos y en caso de dar damos cosas negativas, ¿no? Igual que el pajarillo cuando toma un poco de paja para hacer un nido también hace su defeca o lo que sea y eso genera que eso es un abono que a lo mejor se utiliza para no sé qué. El ser humano cuando va a la naturaleza deja plástico, deja basura y tenemos que poder restablecer este intercambio con la naturaleza desde el punto de vista de que tenemos que ponernos en otro lugar para que este intercambio no sea así, porque es evidente que esto nos está llevando al declive y al colapso. En relación también con las terapias en la naturaleza, hay una teoría que se llama la teoría de la restauración de la atención, que dice que cuando trabajamos en la naturaleza se produce la restauración de la atención.
Como sabemos, ahora mismo hay toda una corriente de trabajo personal a través del mindfulness que lo que nos dice es que tenemos que estar en el presente, en el aquí y el ahora. Se trabaja la atención, porque vivimos en un momento histórico en el que tenemos tantas cosas que atender y tan poco tiempo para atenderlas que generalmente tenemos la atención fuera de nosotras y no manejamos a qué le prestamos atención ni de qué manera. Y se ha visto que el estar en la naturaleza, en términos de tiempo, de frecuencia, de duración, sí que implica un cambio en cómo manejamos la atención, a qué le prestamos atención y cómo el poder decidir a qué le prestamos atención. Y luego hay algo que a mí me parece muy relevante en este ámbito, que es hablar de los vínculos, porque los cuidados verdes también tienen una intención de, en este restablecer un vínculo sano con la naturaleza, que haya un intercambio entre esta restauración. Cuando vamos con un animal, no siempre implica el contacto con animales, pero cuando vamos con un animal, sobre todo si se encuentra en un santuario, como yo os comentaba que trabajo en el santuario Fundación El Hogar, son animales que tienen una historia de vida difícil, que han estado traumatizados por un montón de condiciones que han vivido, por un montón de situaciones en las que seguro que han sufrido algún tipo de agresión física, de agresión sexual, de agresión de cualquier tipo, pero seguro que también han sufrido negligencias, abandonos, muchísimo. Al igual que muchas de las personas humanas. Es decir, que es un encuentro entre personas que han sido vulneradas en muchas condiciones. Cuando se hacen investigaciones sobre trauma y se ve como de manera controlada a nivel bioquímico qué está pasando, lo que se ve es que el trauma, las personas que han vivido trauma tienen la oxitocina en niveles muy bajos y que cuando se suben estos niveles de oxitocina, que es la hormona del vínculo, el trauma, digamos que es más fácil que se pueda diluir, que se pueda trabajar con él, que se reduzca la experiencia de trauma. Entonces, esto es algo que cuando logramos este tipo de actividades de contacto, de ayuda bidireccional, se produce un vínculo que es sanador para ambos, porque estos niveles de oxitocina aumentan tanto para la humana como para el resto de animales. Entonces, que un animal, como decíamos antes de Wallen, que antes no confiaba en los seres humanos porque la única experiencia que había tenido con nosotras era la del maltrato, el abuso y la negligencia, que ahora sí que pueda confiar, supone que algo ha cambiado. Y por ahí van los tiros. Entonces, la morada es nuestra propuesta para poder mirar a la naturaleza de fuera, para sanar nuestra relación con ella y desde ahí también trabajar con nuestro interior. Y trabajamos con algunas ideas centrales. Una de las más importantes es la biofilia. La biofilia lo que nos dice es que estamos vinculados de manera natural con la naturaleza desde que nacimos. Es decir, que no requiere un proceso de pasar por una cultura o de una sociabilización. De hecho, si ponemos a una niña pequeña delante de un conejo y de una manzana, lo más probable es que se coma la manzana y juegue con el conejo, no que se coma al conejo y juegue con la manzana. Es decir, hay una filiación natural y espontánea. Trabajamos también desde la perspectiva del sensocentrismo, que dice que todo lo que siente merece respeto. Manejamos también el término de bioinspiración. Vamos a inspirarnos en los procesos naturales, la luna, los procesos cíclicos, cómo se plantan y se trasplantan y se reproducen las plantas. Tenemos muchísimo que aprender de ahí. Cómo manejan los animales distintas situaciones sociales. Un montón de componentes que se dan en la naturaleza, de los que nos hemos ido separando, pero que también formamos parte y que tenemos que volver a aprender. Con ello, conformar un estilo de vida que se llama ecosofía, ¿no? Que es el que aprende de la naturaleza como una gran maestra y reproduce sus procesos en la medida de lo posible a través de prácticas basadas en la evidencia y en la vivencia, es decir, en el contacto directo. Y por supuesto, he dejado para el final, pero es una de las patas protagonistas de este proyecto, el veganismo, ¿no? El veganismo como alternativa a la barbarie. Veganismo como estilo de vida, como postura crítica, como visión ética del mundo en el que no estamos solas, nos necesitamos las unas a las otras y no estamos hablando solo de humanas y de humanos. Katia Hueso, en el libro que he citado anteriormente, dice: un mundo mejor es un mundo de igualdad entre los sexos y paz con la naturaleza. Un mundo sin explotación humana o animal y en el que la diversidad no sea motivo de opresión. Aquí os pongo una ilustración de Pesada pero alegre,
en el que a mí me gustaría transmitir esta reflexión, ¿no? De que tenemos muy interiorizado que no podemos juzgar por el color de piel, por el sexo, por las apariencias. Y tenemos además en el ámbito de la neurociencia, en el ámbito de la psicología, muchísima información y bibliografía disponible sobre los beneficios a nivel individual, por ejemplo, de los neurotransmisores, de las redes cerebrales, de cómo la empatía es beneficiosa, no solo a nivel individual, sino luego evidentemente a nivel colectivo en nuestra comunidad humana. Pero la empatía como algo bueno, la compasión como algo a lo que nos tenemos que dirigir. Sin embargo, nos cuesta dar el salto hacia otras especies y seguimos mirándolas desde esta óptica androantropocentrista en la que están pero para servirnos. Os voy a leer este pequeño poema de Eduardo Galeano que dice: tu Dios es judío, tu música es negra, tu coche es japonés, tu pizza es italiana, tu gas es argelino, tu café es brasileño, tu democracia es griega, tus números son árabes, tus letras son latinas. Soy tu vecino, ¿todavía me llamas extranjero? Entonces, si tuviese que resumir de alguna manera los cuidados verdes y cómo están influenciados por el ecofeminismo, y lo tuviese que traducir como en claves de acción para cada una de nosotras, diría: transforma tu relación con tu naturaleza interna, que no es otra cosa que la naturaleza externa y el conjunto de naturalezas. Actúa en términos de compasión y justicia social, porque lo personal es político. Yayo Herrero tiene estas tres, tiene muchísimas, porque Yayo Herrero tiene como toda la sabiduría del mundo ahí condensada en un millón de células y de neuronas bueno, increíble. Y me gustaría citar estas tres ideas que ella transmite. Dice: necesitamos un cambio de modelo que restablezca nuestro compromiso con la naturaleza y la lucha por sociedades más justas y atentas a la fragilidad de los sectores más desfavorecidos. Ella dice el ecofeminismo, yo digo la psicoterapia con base ecofeminista, como ese compromiso de construir una mirada que desafíe el orden social establecido y que nos ayude a crear otro lenguaje que nos permita transitar a otra conciencia social. Buscamos que se respeten los límites de la naturaleza y que se actúe en consecuencia. Igualdad de derechos para todas, sin diferenciar el origen, clase, género ni especie. Y ya para terminar, os voy a leer este pequeño poema que he escrito, que dice: vivimos en un sistema que nos desconecta de nuestra naturaleza, de nuestra propia naturaleza, que nos impide reconocer nuestro esqueleto psicológico, satisfacer sus necesidades, atender sus emociones, sostener los procesos que mantienen la vida. Nos han contado que somos mamíferos, que necesitamos mamar, como si eso fuese robar la leche de otras, y no nos han contado que lo que necesitamos es amar. Muchas gracias por haberme escuchado. Podéis seguirme en estas cuentas que os muestro aquí, ¿vale? Tenéis la cuenta de psicología, que es Sonia Garijo Psicóloga, la cuenta de Cuidados Verdes La Morada, que es en la que vamos compartiendo información sobre este proyecto comunitario, y muy importante también la cuenta de Fundación El Hogar, que es el santuario en el que se sostiene este proyecto y que hace que muchos animales humanos y no humanos puedan reconducir sus vidas en términos de bienestar. Y también, para estar al tanto de las novedades, de los cursos, las actividades y demás, os pongo aquí mi página web para que os podáis suscribir a la newsletter y recibir ahí todas las novedades. Y bueno, voy a dejar espacio por si hay alguna duda, algún comentario, algún tomate, alguna queja, alguna sugerencia. A ver, que no os veo. Hola, no sé si me ves. Maite, sí. Yo no me veo, no sé qué he hecho. Hola, hola. Yo sí te veo. A ver, me voy a poner aquí. Muchísimas gracias, Sonia, por esta super masterclass. Me ha encantado. No sabía qué esperar, la verdad, porque he oído hablar del ecofeminismo, pero quizá no conocía tan profundamente
no el ecofeminismo, sino la filosofía que hay detrás, porque la he sentido ahí mucho en las palabras que compartías, en la forma de... Algunas de las cosas que has dicho me resultan como muy desafiantes aceptarlas. Con todo respeto lo digo, pero como lo siento, ¿no? Porque, pues porque vivo en un mundo antropocéntrico y tengo un pensamiento latente ahí que forma parte casi del inconsciente, ¿no? Entonces, eh, es verdad que todo esto mm, de mirar a las otras especies, pero no solo en qué nos benefician, ¿no? En teoría lo tengo relativamente asumido por lo de, bueno, pues cosas tan sencillas como que no son malas hierbas, sino que no son útiles para lo que queremos en este jardín, ¿sabes? Pero luego está lo de tener una mascota, por ejemplo. Ostras, ¿sabes? Me ha cuestionado un montón de cosas lo que según te estaba oyendo. Entonces es verdad que me ha llegado desde otro lugar y agradezco muchísimo tu calma. Hoy me ha caído estupendamente porque venía un poco acelerada además y cuando hemos empezado a hacer esa pequeña, que en un principio he considerado que era una meditación, ¿no? Y claro, la meditación te lleva a un lugar placentero, pero a donde nos has llevado tú no era placer, sí que había mucho sentimiento, pero no era puro placer lo que estábamos experimentando, lo que experimentaba, ¿no? Entonces había ahí un desasosiego y no sé, te agradezco mucho que con toda esta calma que aportas lo hayas traído a mí personalmente me hayas abierto la mirada hacia los cuidados verdes. Estoy deseando conocer más a fondo los proyectos de la morada y tener la oportunidad de experimentarlo yo misma con mis hijos, que todavía no ha sido posible. Muchas gracias por tu masterclass, bonita. Muchas gracias a ti, Maite. Y me quedo muy contenta de lo que me comentas y de haber transmitido esto de una manera que también estimule en ti un proceso de revisar creencias, de ver qué está pasando. Me alegro muchísimo. Sí, muchas gracias por haber estado y por darme la oportunidad de transmitir esto. Pues no sé si hay alguna cosita más, si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo agradecerte también por esta exposición que has hecho, que ha pasado un tiempo, de repente digo, pero ¿cuánto tiempo llevamos? Y ha sido como o sea, que mi atención ha estado ahí. ¡Wow! Sí, 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 me ha pasado volando. Y ahora recordando pues el inicio con la meditación ha sido muy interesante, ¿no? Lo que se iba sintiendo y después ver que se está hablando de una cerdita. Y ver todas esas conexiones de las emociones que sentía con después ver el caso en concreto de que se está hablando. Y ha sido como muy interesante. Supongo, te agradezco mucho que me hayas hecho llegar a este sitio para escucharte. Y bueno, pues toda esta exposición que para mí es algo que es la primera vez que has visto a una charla sobre ecofeminismo. Y entonces, por una parte es como que me nutre mucho. A la misma vez que veo que hay muchas cosas que están como muy integradas dentro, que van en la otra dirección. Entonces sí, darte cuenta de lo que cuesta eso, soltar pues, creencias, inputs que están ya integradísimos por la sociedad y por la vida. Pero ver lo natural que se siente, todo lo que expones también, de vivirlo, ir hacia ello, lo enriquecedor que es o que puede ser. Y tenía como una pregunta para hacerte que se me está yendo de la cabeza. Como hay muchas cosas. Bueno, lo del genograma, no tengo ni idea de qué es, pero
es una cosa muy puntual esto. Y ya... El árbol genealógico. Vale. Y... Ay, una cosa que me ha como movido y ahora no veo dónde la apuntado. Pero bueno, mi cabeza. Bueno, igualmente puedes escribirme y también me sirve para decir mi correo por si alguien cuando vea esta charla también me quiere escribir en hola@soniagarijo.com. Todas las dudas, sugerencias, quejas, reclamaciones, súper bienvenidas. Y bueno, Pili, tú ya estamos muy cerquita, no hace falta que me escribas, pero... Vamos. Bueno, era como la parte esta que has dicho de los recursos internos y los de la naturaleza, como nos agotamos internamente, de manera que la natura también está pidiendo esa atención, ese agotamiento. Esta parte me ha parecido muy interesante, un poco. Es adentro es afuera, que se dice muchas veces. Total. Pero desde ese punto de los recursos, me ha parecido un enfoque muy interesante. Bueno, pues si luego se te viene la pregunta. A mí me surge una pregunta, que no la he hecho antes directamente, pero de todos los lugares donde que has puesto para poder contactarte, que acabas de mencionar también tu email, para preguntar sobre la morada en concreto, ¿cuál sería el mejor? ¿La fundación o cualquiera de ellos? O sea, ¿lo centralizas de alguna manera? Sí, en la newsletter. O sea, todo lo que hago en las distintas actividades lo centralizo en mi newsletter, ¿vale? De ahí sale luego el Instagram de psicología, que también difundo todo, las actividades online y las presenciales, que no hay actividades presenciales que también hago más allá de las actividades que hago en el santuario. Entonces, en la newsletter se centraliza toda la información. En el Instagram de psicología están también todas las actividades que hago. En el de la morada, únicamente las de la morada, y el santuario, aparte de la morada, publica la otra mucha información y contenido sobre los animales, las historias, los rescates, cosas de los animales curiosas. Sí. Sí, Entonces, bueno, eso merece la pena también estar apuntada a la newsletter y seguir en las redes al santuario, sí. porque hacen una labor también de divulgación y también quien se anime a apoyar económicamente, porque hace falta Sí. para mantener el santuario también. Y manos, porque también hay muchas personas que dicen yo no puedo colaborar económicamente, aunque por ejemplo los grupos de teaming son €1 al mes o por ejemplo con Abilion no hace falta ni dar dinero, simplemente con hacer fotos a tu lista de la compra ya está, lista de la compra vegana. Pero a lo mejor te puedes acercar a hacer un voluntariado y así también entras en contacto con los animales, entiendas su naturaleza y formas parte también de una comunidad de humanas con esta perspectiva. Sí, definitivamente es algo que hay que vivirlo, ¿eh? Yo, Maite y Pili, tenéis que venir. Uy, sí, yo definitivamente tengo el plan de ir, además te digo, en familia. Me estoy quedando sin batería, espero que no se corte antes de que acabemos. Bueno. Pero lo tengo que organizar desde ya, porque no sé en qué fecha sería la mejor para nosotros y para vosotros también. Tengo que ver con Elena y con el equipo del santuario. Sí. Muchísimas gracias, Sonia, por tu tiempo, Pilar también por tu presencia. Y bueno, yo me despido por si acaso, porque se me ha saltado lo de batería. Cortamos aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un gustazo poder compartir esta información y muchas gracias por vuestro tiempo y estar aquí las dos. Chao, Muchos preciosa. besitos. Ya, chao. Chao.